y bienvenidos a Nostalgia.com. Prepárate porque hoy viajaremos en el tiempo recordando los famosos locales de arcade y cosas típicas que pasaba todo gamer de la vieja escuela. Además, tendremos un pequeño talk recordando algunos de los juegos más memorables de las arcades. Así que preparen sus monedas y vayan a la arcade más cercana. Comienza Nostalgia.com. Sin duda alguna, los videojuegos son el medio de entretenimiento más popular en los últimos años. Moviendo millones de dólares por todo el mundo, se ha convertido en uno de los negocios más rentables. Actualmente, adquirir una consola con sus títulos es mucho más accesible. Pero hubo una época en donde esto era casi imposible, y solo la gente con estatus económicos alto podía darse el lujo de tener. Esto hizo que surgieran las famosas arcades, donde no importaba edad ni estatus social, cualquiera con unas cuantas monedas y ganas de jugar un título podía acceder. Esto era algo bastante innovador para la época, poder jugar esos títulos tan famosos solo por unas cuantas monedas era el sueño de cualquier niño de esa época. Tener acceso a títulos como Mario Bros, Arkanoid, Contra, Pac-Man, Exorbyte, Ninja Gaiden y Double Dragon era impresionante para cualquier gamer de esa era. Estos locales trajeron una gran ola de nuevos jugadores, ya que para muchos la primera experiencia que tuvieron con un videojuego fue gracias a las arcades. Podríamos decir que los primeros gamers se forjaron en las salas de estos locales. Tanto fue el éxito de estos locales y de la experiencia que brindaban a sus jugadores, que el mercado de las arcades se expandió hacia territorios de la tiendita de la esquina. Ahora era más fácil acceder a un arcade ya que la tenías más cerca de tu casa. Esto hizo que se formara una cultura del gaming en cada colonia en la que había un arcade, o como comúnmente le llamaban en estos lados, maquinitas. Sección 2. Cosa que vivían los gamers de la old school. Después de que esta nueva forma de jugar videojuegos sentara las bases para que el mercado creciera, la cultura del gamer que formó hizo que dentro de ella se formaran ciertas actividades y situaciones que a los gamers de turno iba a afectar. Algunas agradables, otras no tanto. Algunas de ellas eran botones inservibles en algunas arcades. Esto es algo que todo gamer de la old school experimentó. Gracias al frecuente uso de las máquinas y a veces al poco o nulo mantenimiento que recibían, hacía que la experiencia para los jugadores que asistían a los locales no fuera agradable. Dependiendo del juego, esto podía afectar más la jugabilidad o no. Con juegos de plataformas como Mario Bros o Contra, los dejaba casi injugables. Aunque este tipo de títulos solo utilizaban dos botones, solo bastaba con que uno no funcionara para que arruinaran la partida. Imagínate, jugar Contra sin el botón de saltar, era algo imposible de lograr. Largos periodos de espera por una maquinita. Esto es algo que los gamers modernos nunca experimentarán. Y es que siempre que había un título bastante demandante en el local o algún título recién salido del horno, provocaba que se crearan largas filas de cientos de jugadores impacientes por probar el título. Esto hacía más complicado poder jugar el título, ya que incluso las filas eran exageradamente largas que muchas veces terminabas optando por jugar algún otro título más accesible o volver otro día. Claro, si es que tenías algo de suerte, ya que la única manera era llegando muy temprano para poder ser de los primeros en jugar el título. Gastarte el dinero de las tortillas en una partida. Si eras un niño en la época de los 90 y al principio del nuevo milenio en México, era muy probable de que tu mamá te mandara a la tiendita de la esquina por el mandado. Y como era de esperarse, siempre había, aunque sea un arcade, esperándote afuera del local. Esto hacía que te entrara la tentación por querer jugar un título del arcade. Las cinemáticas del juego junto con la música de fondo eran los elementos perfectos para gastarte esos centavos que te sobraban del mandado. A veces terminabas perdiendo la noción del tiempo que tu mamá tenía que ir por ti a separarte del arcade. Los niños que parecían que vivían en las arcades. Ya sea en los grandes locales o en los abarrotes de la esquina, de ley siempre tenía que existir un niño que parecía que vivía dentro de la máquina. Sin importar el día, el clima o la hora, siempre te lo encontrabas ahí.
Muchos creían que se trataba de una leyenda urbana, otros por el contrario pensaban que solo era coincidencia, pero hasta que te topabas con uno de ellos sabías que era cierto, tanto que hasta llegaba al grado de que se creían dueños de la máquina. Muchas veces comían en ellas frituras y refresco, no importaba si llevabas horas esperando la arcade, él solo se volteaba y con una sonrisa cínica te miraba, diciéndote, no importa cuánto esperes, la máquina es mía. El truco del dueño de desenchufar la máquina. Esto era muy frecuente en los abarrotes, y es que había veces que los jugadores duraban horas en las arcades, tanto que no se percataban que ya se había metido el sol. Esto era un problema para los dueños, ya que llegaba la hora de cerrar y todavía quedaba gente jugando con bastante crédito en la máquina, incluso metiendo más crédito para no terminar la partida. Esto hacía que los dueños usaran la vieja confiable del "se me fue la luz" o la de "me equivoqué de enchufe". Esto era una táctica para que los jugadores ya se fueran a sus casas y poder cerrar el local. Malos perdedores. No todo era perfecto en el mundo de las arcades, ya que pese a disfrutar de los juegos que nos brindaban y pasar situaciones graciosas, había también situaciones bastante desagradables, como por ejemplo los malos perdedores. Encontrarte con alguno de ellos era más frecuente en los juegos de peleas, donde era el ambiente perfecto para ellos. Sin duda, pasar la tarde jugando retas con tus amigos en algún juego como The King of Fighters o Mortal Kombat era lo mejor. Pero había veces que siempre era bueno jugar con alguien completamente desconocido y dispuesto a pasar un buen rato, siempre y cuando no era uno de estos tipos, ya que te podía tocar el mal perdedor que se desquitaba contigo o el que se desquitara con la máquina. Cualquiera de estos dos era malo, pero el más letal era el que no solo quería agarrarse a los puños contigo en el juego, sino también en la vida real, solo por haberle hecho un fatality en el Mortal Kombat. No tener tutoriales que te ayudaran con el juego. En la actualidad, con ayuda de YouTube y las redes sociales, tenemos un mar de información, y los videojuegos no fueron la excepción, ya que actualmente si te atascas en un nivel o quieres aprender algún truco nuevo de tu título favorito, solo basta con hacer una búsqueda rápida y obtendrás resultados, cosa que era muy difícil de hacer en la vieja escuela. Las únicas opciones que teníamos era preguntarle a algún amigo o vecino o a cualquier persona que ya se hubiera pasado el nivel. Otra forma solo era esperar que el factor suerte jugara a tu favor y descubrías por tu cuenta cómo pasar el nivel. Y de los trucos ni hablar, era más complicado descubrirlos por tu cuenta. La única forma era viendo algún programa dedicado a los videojuegos y con suerte pasaban algún truco de tu juego favorito. Otra opción era el instructivo que venía en los juegos, que a veces venían algunos hacks, pero eso solo era para los que tenían las consolas en casa, lo cual era muy escaso en esos tiempos. La llegada del Pump It Up. Cuando todos pensamos que el mundo de las arcades ya no podía innovar, llega Pump It Up. Este juego revolucionó las arcades con su llegada. Imagínate poder jugar y bailar al mismo tiempo, sin necesidad de un mando, ya que el control lo tenías en tus pies. Tanto fue la popularidad de este arcade que hasta algunos locales hacían sus propios torneos de Pump It Up. Sin duda, algo bastante fresco para la época. Una idea muy interesante y también era un juego con bastante dificultad y estilo. Top 10. Llegó la hora de recordar nuestros juegos favoritos de las arcades. En el número 11 y matando marcianos se encuentra Contra. En el puesto 10 y saliendo de las alcantarillas, 10 Mutant Ninja Turtle. En el lugar 9, la familia más amarilla de todas, Los Simpsons. En el número 8, y con un fatality, Mortal Kombat. En el puesto 7, y con todas las ganas de luchar, Killer Instinct. En el puesto 8 y con todo el terror gótico listo para pelear, Darkstalker The Night Warrior. En el número 5 y con toda la adrenalina de las peleas, The King of Fighters. En el 4 y trayéndonos a los míticos personajes de las historietas de Marvel, Marvel Super Hero.
Sting. Oh, my Sting. Número 3. De nuevo nos traen a los míticos personajes de Marvel, ahora en un gran crossover con los personajes de Capcom, luchando entre sí. Barbie vs. Capcom Clash of Superheroes. Air combo, level 2. Con toda la energía del baile para que saques tus mejores pasos, Dance Dance Revolution. Wait. Y con medalla de oro y listo para pelear con luchadores de todo el mundo, Street Fighter II. Llegamos al final del programa, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, y deja cualquier sugerencia en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima emisión. Goodbye.